Ujú. En la caseta. Me llevo el cargador. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Disculpa un momentito. Me había distraído con otra cosa que... Ay, Ok, no hay problema, no se preocupe. a ver si me pasó ahí un segundo. Vamos a tener que... Mm. Vamos a tratar de... Tenemos que empezar todo. Uh. Bueno, vamos a continuar con esto. ¿Pueden ver la pantalla? Esperemos que hoy sí se mueva. Sí, Sí. profe, sí podemos ver la pantalla. Vamos hasta la clase anterior habíamos hablado del método de Standing y del método de Lasseter, que son bastante parecidos. O sea, Lasseter básicamente, en cierta forma, partió de la misma ecuación de Standing, o hizo una correlación más o menos parecida. Entonces son muy parecidos en cuanto a los resultados. Ahorita vamos a ver algo dentro de esta presentación, que al final agarré del mismo libro de Carlos Banzer, dos ejercicios que tiene un ejercicio. Realmente pues lo hice únicamente para la parte de PB. No se incluye la parte de RS también. En el caso del PB con Standing y con Lasseter, no para VEX.
que es la correlación que vamos a ver ahora, que es la que tiene un poquitico más de detalle en cuanto a algunas aplicaciones. Y sobre todo que se van a ver en el ejercicio. En el ejercicio. Se hacen unos cálculos sencillos de básicamente calcular la presión de burbujeo. Y cosas así. Entonces, la correlación de Vázquez y Bex se hizo en base a 5.008 muestras de diferentes partes del mundo. Desarrollaron correlaciones para RS y BO y presión de burbujeo también. Por lo menos los valores promedio o el rango de valores de las muestras que tomó, en el caso de presión de burbujeo estaba entre 50 y 520, temperaturas entre 70 y 295 grados Fahrenheit, la relación gas-petróleo en solución 20 a 2700, 2070 pies cúbicos por barril, gravedades API a nivel de tanque de 16 a 58 y gravedades de gas disuelto entre 0,56 y 1,18. Desde que la correlación de Vázquez es esta fórmula que está aquí, tan simple como es. PV igual, abro corchete, ahí está la RSB. ¿Por qué RSB? Porque es vamos a determinar la presión de burbujeo. Dividido entre unos valores que están ahí, que es la constante C1, por la gravedad específica corregida. Ahora, ¿corregida por qué? Corregida por la presencia de gases no hidrocarburos, CO2, H2S, nitrógeno. Ok, ese producto de C1 por Y, la gravedad específica corregida, está multiplicada por E elevada, ese exponente es E, el número E, elevado al C3 multiplicado por la gravedad API, y ese término dividido entre T más 460. O sea que estamos hablando ahora de temperatura y grados Rankine. ¿Okay? Bueno, en este caso T va a estar en grados Fahrenheit, pero para los efectos de la fórmula se trabaja en grado Rankine, no se trabaja en grado Fahrenheit directamente, porque se le está sumando los 460. ¿Okay? Entonces es una fórmula sencilla, pero tenemos que contar con las constantes C1, C2, A, y el término en corchete se eleva al inverso de C2. Vázquez preparó una tabla donde están para gravedades API menores o iguales a 30, hay un C1, hay un C2 y un C3. Para gravedades API mayores a 30, 0,178, 0,1870 y 0,23. ¿Okay? Ok, la gravedad específica corregida, de acuerdo a Bex, se obtiene por este valor. La gravedad específica multiplicado por eso y lo que cuenta aquí es la presión de separación. ¿Cuál es la presión de separación? El método de Lassater incluye la parte de, bueno, ahorita vemos la parte de corrección. ¿Ok? Esto está corregido es por la parte de presión de separación, pero vamos a ver también que debo corregir mi gravedad específica por voy a tengo que corregir mis parámetros por el contenido de gases hidrocarburos. Ahora bien, yo les dije que por lo menos eso era para calcular presión de burbujeo. Ahora esta es la misma correlación de Vázquez, pero ahora para determinar RS. Recuerden lo que habíamos hablado con respecto a RS. ¿Alguien me puede decir qué diferencia hay entre RS y RSB de los dos? ¿Ustedes dos?
¿Qué significa RSB y qué significa RS? No tienen el micrófono apagado. Si lo pueden encender para que... Profe, RCB no viene siendo la relación, ¿cómo que? Relación del gas absoluto. Gas en solución. Acuérdate que RS es gas en solución. RSB es gas en solución, pero a otras condiciones. Cuando hablamos de RSB, estamos hablando de la saturación, gas en solución en el petróleo, a la presión de burbujeo y valores por encima de, y valores de presión por encima de ese valor. Ah, ok. O sea, la presión de burbujeo significa el sitio o la presión a la temperatura del yacimiento, a la temperatura que tenga el yacimiento. Ese valor de presión representa la presión a la cual todo el gas que esté presente en el yacimiento está en solución en el petróleo. A partir de ese momento, todo el gas que está en el que estuvo antes en el yacimiento va a entrar en solución en el petróleo. ¿Ok? Si la presión está por encima de la presión de burbujeo, ¿cuánto más gas se puede meter? ¿Pudiera entrar en solución? Puede entrar más gas. A esas mismas condiciones de temperatura, puede entrar más gas. Pero ya dije, APB, todo el gas que existe en el yacimiento en ese momento está en solución. A una presión mayor, ¿hay más gas para que entre en solución? No lo hay. Por lo tanto, RSB va a ser el mismo valor. Si yo tengo una PB, una presión de burbujeo que me dé 3000, pero mi presión inicial de yacimiento es 5000, ¿cuál es el valor de RS a 5000 y cuál es el valor a 3000? El mismo. Pero cuando yo hablo de RS tan simple como eso, ya no es 3000. A 2900, ¿cuál es? Es un valor diferente de RSB. A 2800 es un valor diferente al de RCB y es diferente al de 2900. Entonces, en la medida que la presión va bajando, el RS cada vez es menor. Acuérdense de la prueba de liberación instantánea o si vamos al caso, también la de separación diferencial. Cada vez que se reduce la presión, yo extraigo el gas libre, en el caso de la separación diferencial, para que solamente quede el gas en solución dentro de la celda PBT. Entonces, cada vez que se reduce la presión, siempre va a quedar gas en solución. ¿Ok? Se reduce la presión a temperatura de yacimiento. Vamos a contar. La temperatura es un proceso que estamos hablando que es isotérmico, es decir, a temperatura constante. Entonces, Listo, profe, ya me quedó claro. bueno, entonces, cuando hablamos de RS aquí, ¿qué estamos hablando? Ese RS puede ser RSB. Vamos a suponer que yo conozca la presión de burbujeo, pero no conozco el gas en solución. O asumo que la presión de burbujeo es tanto porque quisiera saber cuál es el gas en solución. ¿Qué hago? En esta misma ecuación, en donde está P elevado a la C1, en esa correlación que está allí, P elevado a, no, en C1 es C3, a C2. Entonces está esa P va a ser la presión de burbujeo. No, ya lo conozco, yo conozco ya RSB, pero necesito ahora RS a un valor 500 libras por debajo de la presión de burbujeo. Entonces esa P es presión de burbujeo menos 500. Si yo te digo, dame la presión, el RS a P más 500 libras por encima de la presión de burbujeo. ¿Cuál es el valor? ¿Cómo calculo el valor de RS? Puedo aplicar la ecuación y me va a dar un valor mayor que RSB. ¿Pero por qué? Ya yo les dije, si hubiese más gas libre
en el yacimiento, después, a la presión de burbujeo, todo el gas libre que había en el yacimiento entró en solución. Ahora, vamos a suponer que la presión sea 500 libras por encima. ¿El RS va a cambiar? No va a cambiar. Ah, pero si de pronto hay una ruptura por alguna parte y ¡pum! De un yacimiento de gas cercano entra gas, ese gas se empieza a disolver en el petróleo. ¿Por qué? Porque ahora hay más gas disponible, pero a condiciones originales del yacimiento. Hay una presión que se llama presión de burbujeo, a la cual todo el gas que existe en el yacimiento, libre que existe en el yacimiento, va a entrar en solución dentro del petróleo. A presiones, si el yacimiento después, la presión aún aumenta por encima de ese valor, el valor de gas en solución no va a aumentar porque no hay gas disponible ya. Ya todo el gas está en solución. Entonces, cuando hablamos de eso, tenemos que tener claro, mi RSB es válido y es el mismo valor para presión de burbujeo y presiones mayores a ella. Pero por debajo de la presión de burbujeo, los valores de RS van a ser diferentes dependiendo de la presión. Entonces, la correlación de Vázquez también, trabajando con la correlación de PV, pero ahora el valor que aparece aquí no es PV, ni el valor que aparece ahí es RS, sino vamos para la ecuación anterior. Aquí habla de RSB y habla de PV. Pero esta misma ecuación es aquella que está allá, es esta misma ecuación rearreglada. O sea, simplemente aquí despejo que RS. Ah, pero ahora no lo llamo RSB. Porque RSB es un solo valor, ya lo conozco. Para poder determinar PV, tenía que conocer RSB. Entonces, bueno, estos son normalmente los valores que, las unidades en que se utilizan. De cualquier manera hay que chequear cada correlación porque en este caso T grados Fahrenheit más 460. Bien. Estamos trabajando en rango. Ok. Bueno, yo quería también incluir la parte de una correlación de BO, pero si se busca el libro de Carlos Banzer, que ya les dije que está en la plataforma. Es un material que está allí disponible. De cualquier manera, si no lo pueden bajar o lo que sea, me avisan, yo lo tengo en digital, pero puedo pasar. Tengo como 3 copias regadas en la memoria de la biblioteca. Entonces, vamos a ver los ejercicios que le mencionaba. Bien. En una prueba de producción, un pozo produjo 700 barriles con un estrangulador de 1/8. O sea, eso es un octavo, ¿no? Y una relación gas-petróleo de 775. El separador opera a 100 LPCA y 85 grados Fahrenheit. La gravedad del petróleo es 31, la gravedad específica del gas producido del separador es 0,95, la temperatura de fondo determinada del registro eléctrico es 180, y el gas del separador contenía 20% molar de CO2 y 10% molar de H2S. Existe una pequeña capa de gas, pero el pozo está produciendo de la zona de petróleo. Determina la presión de saturación de petróleo utilizando la correlación de Stanley. ¿Ok? Existe la capa de gas, pero si yo tomo la muestra en la zona de petróleo, voy a hallar cuál es la presión a la cual ese volumen de gas que tiene solución está colocado allí. Es su presión de burbuja en ese momento. Pero en este caso estamos hablando de presión de saturación. En el libro está resuelto para todas esas correlaciones que está allí. El mismo ejercicio. Entonces, lo que si no te fue la página en que está, pero ahí lo van a conseguir. Normalmente se discuten todas las correlaciones y al final hay un ejercicio y todas las correlaciones que se pueden aplicar, se aplican para ese ejercicio. ¿Okay? Pero en este caso yo tengo aquí los datos de la solución utilizando la correlación de Stanley y solamente la de Lasker. Una de las primeras cosas,
Fíjense, la gas del separador contenía CO2 y H2S. Normalmente cuando la mayor parte de las correlaciones trabajan con o consideran lo que es un gas, o sea, muchas de ellas se generaron con gases dulces. Es decir, que contienen poco CO2, muy poco, o H2S, o inclusive nitrógeno, gases no hidrocarburos. Entonces, cuando hay presencia de esos gases hidrocarburos, y si se acuerdan de gasotecnia, saben que cuando el gas contiene CO2 y H2S, hay que corregir los valores de, inclusive Z y todo eso, hay que corregir la gravedad específica. Hay que corregirla. Porque, inclusive cuando el gas que está contenido en el petróleo contiene mucho CO2 y H2S, una muestra que tenga esas características, cuando se lleva al laboratorio y se hace un análisis PBT, la prueba de liberación instantánea no sirve. O sea, hay una desviación, o sea, es imposible que yo pueda conseguir esa recta que me va a indicar de que realmente el proceso me está dando para poder determinar la presión de volumen. Por el efecto del CO2. O sea, la presencia de CO2 altera por completo el comportamiento del gas. Entonces, hay que hacer una corrección al valor de la gravedad específica del gas para poder trabajar con él. Entonces, partiendo de eso, hay una de las correlaciones que tiene unas correcciones para CO2 y H2S. Entonces, tienen esas ecuaciones. La pueden buscar en la página, en la ecuación 215 y 216 en el libro de correlaciones la pueden conseguir. Tienen el factor de corrección para el CO2 y para el H2S. ¿Okay? Entonces, hecho esto, ¿por qué esta corrección aquí se le va a hacer? A la presión de burbujeo, la parte de abajo. Si ven en la parte de abajo de la lámina, PSC, presión de burbujeo corregido, PBS, corregido. O sea, es la presión de burbujeo corregida. La correlación de Standing, si lo vamos a los datos, tiene una gravedad específica de 0,95, la relación gas petróleo es 675, la temperatura de yacimiento 180, estos tres valores. Entonces, si vemos nos vamos a la ecuación, a la correlación de Standing para PB, primero hallar el factor F. F es igual a la RS dividido entre la gravedad específica y elevado a la 0,83 y 10, eso multiplicado por 10 elevado al factor 0,0091 multiplicado por la temperatura del yacimiento, y eso menos 0,125 multiplicado por la gravedad API. Eso me da un valor de 139,0309Z. Matemáticamente con todos los decimales que uno quiere. De ahí entonces puedo determinar la presión de burbujeo, que es de la ecuación de la correlación, es 18,2 multiplicado, que multiplica a la diferencia entre F menos 1,4. Al final de eso, el valor de la presión de burbujeo, ¿verdad? O presión de saturación, da 2505. A ese 2505 se le aplica las correcciones por contenido de CO2 y de H2S, y dice que la presión de burbujeo real es de 2160. Eso es correlación de Standing. Correlación de Lasseter. Esta tiene la parte de calcular el peso molecular aparente, el factor YG, el factor P multiplicado por la gravedad específica del gas sobre temperatura. Entonces, aplicando todo eso, a la final le da la presión de saturación en esta ecuación que está aquí abajo y le da 2521. Fíjense, Lasseter me dio 2505, Standing 2505 sin corrección. Este me da 2521 corregido. O sea, Lasseter y Standing son muy similares como correlación y básicamente tienen los mismos principios. Entonces, la correlación de Lasseter para la presión de burbujeo. No sé si incluí
Ah, ok. Sí, lo hice con RS, pero solamente para la parte de standing. Entonces, utilizando las correlaciones de standing, para ello, más. Determinar la razón de gas disuelto a presiones de 2000 y 4000 LPC con los siguientes datos. PV 2500. T 180 grados Fahrenheit. Gravedad específica del gas 31 grados API. Gravedad específica del crudo 31 grados API. O gravedad API, crudo 31. Y gravedad específica del gas 0,95. 4000 es mayor que PV. ¿Okay? Y 2000 es menor que PV, que la de abajo. Entonces, para hallar la RS a 4000, la calculo la presión de burbujeo. Fíjense que la presión ahí es 2500, la que estoy trabajando, 2500. ¿Qué es 2500? La presión de burbujeo. Por el 4000 está por encima de la presión de burbujeo. Ya le dije, ¿cuál va a ser el RS? RSB. Entonces, RS igual a RSB. Aplico la correlación para hallar RS, utilizando 2500 la presión de burbujeo como valor. Yo tengo 673. Ese es el RS. Ah, pero lo voy a hacer para 2000. Me da 516. Un valor menor. Porque ya estoy hablando de una presión por debajo de la presión de burbujeo. Aquí, hay una, digo, estas son la de standing, las son de las más sencillas que hay. Hay algunas como las de Total y Glaso también. Pero por lo menos standing se puede usar para DPV, para RS y para BO. Hay algunas que, por lo menos, Glaso creo que solamente está para stand, está para PV, creo que RS, pero no está para BO. O sea, si nos vamos a la lista, no, en esta presentación no está, que la lista de que veíamos de las diferentes correlaciones, que se veía que para PV están estas, entre otras, para BO están estas, para RS están estas. O sea, en el libro están organizadas por tipo de variable que vamos a determinar. ¿Sí? Yo recordaba que estas correcciones que están aquí de CO por CO2 de T2 también se hacen en la parte de gasotecnia cuando tengo un gas que tiene esa presencia de esos dos valores. En cuanto a los valores, las presiones pseudocríticas y pseudoreducidas, todo eso se afecta porque a mí me interesa determinar la del gas natural. Y cuando hay presencia de este tipo de compuestos, de gases no hidrocarburos, esos valores se alteran por completo y entonces hay que tomarlo en cuenta. Entonces, hay una correlación, no me acuerdo si es Standing and Beck, Beck y... A ver, por aquí los tenemos. Tenemos Standing, Lassater, Vázquez y Bex. Está Glaso, el Total, Cefefa, Marmut, Dokla, Osman, Petrovsky. Esas son las que existen para presión de burbujeo. ¿Ok? Para stand, la que son, cuando vamos para RS, tienes a Standing, tienes a Lassater, tienes Vázquez y Bex. Tienes a Glaso, tienes Total también, CFP, a Marmut, Dokla. Hasta esos parámetros más o menos se pueden, la misma correlación. En ocasiones puede ser
que tú tengas que utilizar una correlación para presión de burbujeo, otra para RS, otra correlación, pues tienes que ver a que se adapta mejor a tu resultado. Por eso, si van al libro de Carlos Banzer y buscan lo que está allí, o sea, estos ejercicios, el ejemplo 2.2 y el ejemplo 2.1, ¿sí? Van a tener para todas estas correlaciones, va a estar calculado la presión de burbujeo. Ustedes pueden ver los diferentes valores que les va a dar. Y para estas correlaciones que están listadas allí, van a tener los valores de PB. Y si van a las correlaciones de BO, también los van a tener para cada correlación, se hace el cálculo de BO. Y pueden ver las diferencias que puede haber entre una y otra correlación. Bueno, ¿alguna pregunta que tengan al respecto? Profe, sí, una pregunta. El uso de las correlaciones, por ejemplo, de Standard o el de Lasseter, depende mucho de los datos que proporcione el ejercicio. Sí, exacto. Tú tienes que ver primero qué información es la que supuestamente tienes para hacer el ejercicio. Entonces, ver, o sea, normalmente lo que yo hago es, o sea, en los exámenes, por razones prácticas, porque si te pones a comparar todas las correlaciones para tratar de ver cuál es la que te ajusta, entonces normalmente como es por una práctica, pues básicamente al final el examen lo que es una práctica. O sea, te doy unos datos y te digo, puedes utiliza las correlaciones STS, por decirlo así. Para hacerlo, por decir, te puedo decir que lo hagas para dos presiones de tanto valor por encima de la presión de burbujeo y para tantas presiones por debajo de la presión de burbujeo. Calcular, en este caso, te doy los datos, tienes que calcular la presión de burbujeo empezando por ahí, para después saber cuáles son las otras dos presiones que vas a trabajar. Entonces, si no, no te sirve para nada. En el caso de cuando vean la correlación de BO, ahí sí hay una diferencia, porque el RS no hace diferencia a presiones por encima del punto de burbujeo, pero el BO sí. El RS va a ser el mismo, pero aún así el BO no va a ser el mismo, va a ser diferente. Igual que la compresibilidad tampoco es la misma, cambia también. Pero por lo menos el RS no me va a cambiar de la presión de burbujeo a valores mayores, pero BO sí. Entonces hay parámetros, tú lo puedes ver en esa condición. Hay en RS al principio, en el libro que no lo estoy mostrando aquí por razones del tiempo que tenemos. Hay ciertas características de comportamiento que tiene la RS con presión que te indica qué es lo que puedes esperar. Y tú puedes ver el de valor de BO con presión, hasta en condiciones de yacimiento, y puedes ver el valor de CO también a condiciones de yacimiento. Y ahí por lo menos con BO vas a ver que RS, por lo general, cuando uno lo ve, como decir, una línea que sube y luego una línea que se va horizontal. El punto de inflexión es la presión de burbujeo. Pero BO
es un valor que está a cierto punto, baja hasta la presión de burbujeo, y luego comienza a descender también. ¿Por qué? Porque tiene menos gas en solución. Entonces, estos valores tienden a bajar, pero la forma solo tiene que sube, va subiendo, llega a un valor, un punto, que es la presión de burbujeo, y luego sigue subiendo, ¿no? Mientras baja ligeramente. Si no, hay una expansión de la de presión de yacimiento a la presión de burbujeo, hay una expansión. Entonces, el veo aumenta. Pero eso lo pueden ver con más detalle ahí, en las propiedades. Les recomiendo que le echen un vistazo, específicamente, ¿no? De cualquier manera, en el curso de la semana podemos conversar más sobre esto. Bueno, para mañana debo tener montado también ya lo que es la primera evaluación del tercer corte. Ya me estoy quedando atrasado con eso. ¿Alguna otra pregunta? Iván. No, profe. Mm, Disculpe Pedro. la demora, lo que pasa es que estoy en una cosa y la otra, perdón. Ah, no, eso no es raro. Perdón. En eso andamos todos ahorita. Ando haciendo cierre de caja mientras estoy en clase. Ay, Dios. Sí, no, es que estos tres años, 3 semestres han sido un largo aprendizaje Sí, de cómo ser pulpo. sí, tal cual. Bueno, entonces vamos a dar por terminada la sesión de hoy. Cualquier cosa, nos vemos en el grupo de WhatsApp. Perfecto, profe. Listo, profe, no hay problema.